Bueno, el conflicto entre Israel y Hamas eh, es realmente espantoso lo que está ocurriendo. Ha sido espantoso el ataque de Hamas a Israel, lo sanguinario que ha resultado, pero también es espantosa la reacción de Israel, que está dispuesto a hacer desaparecer a Hamas para que hacerlo desaparecer. Estos son combates realmente espantosos. Leía esta mañana en el Mundo de España, que tiene una sección como son los diarios europeos, una sección de internacionales que son, muy ricas. Ellos viven en Europa toda la información internacional de una manera distinta a como lo hacemos nosotros. Que Israel afirma que ha recuperado el control de la frontera con Gaza y ha encontrado 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas. Esa es la síntesis de la información, ya la estoy viendo también en algunos portales aquí en la Argentina. El ejército de Israel ha informado esta mañana que ha encontrado alrededor de 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas en su territorio desde el ataque lanzado desde la franja de Gaza el sábado por la mañana. En la última actualización de las cifras oficiales, se aseguraba que las víctimas israelíes ascendían a más de 900 muertos, 3.726 heridos, mientras que en el lado palestino se contabilizaban 700 y 4.000 heridos. Además, el portavoz militar israelí aseguró que el ejército ha recuperado el control de la valla fronteriza con Gaza y recomendó a los ciudadanos que permanecen en la franja que huyan a través del paso fronterizo de Rafah hacia Egipto, aunque hay informaciones contradictorias sobre si está abierto o cerrado después de que se produjeran bombardeos en la zona. El doctor José Luis Flores es el profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica de Cuyo, y le pedí que nos atienda para que nos explique un poco las razones de este conflicto y cómo juega la normativa internacional ante situaciones tan espantosas como las que estamos viviendo, con muchos muertos en la población civil, con secuestros, con niños muertos, con bombardeos a zonas donde hay niños, por ejemplo, y todas estas cuestiones que estamos asistiendo desde hace 3 días a ahora. Doctor José Luis Flores, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Mario, buen día. ¿Cómo está usted? Qué gusto hablar con usted y su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo ve usted esto que está ocurriendo? Y lo que quería saber, ¿qué puede hacer la normativa internacional ante situaciones como esta, doctor? Bueno, en principio es conveniente dejar en claro que este no es un conflicto nuevo y No. podríamos decir que ha acompañado la mismísima historia de Israel, creada como Estado por las Naciones Unidas allá por 1948, aunque el conflicto incluso es más viejo. De todas maneras, lo que ha sucedido ahora no puede ser visto como una simple recidiva o una pequeña, un episodio más dentro de estos años, 70 años de conflicto, sino claramente que aparece esto como un hito desde el punto de vista bélico que seguramente va a traer sus consecuencias, que no van a ser solamente estas horrorosas consecuencias que hemos visto en estos 4 días. En principio, el derecho internacional público tiene normativa que regula la actividad incluso en la guerra, lo que se llama derecho humanitario. Sí. Hay normas muy claras que obligan a quienes entran en un conflicto de guerra, que luego de haberse intentado, por cierto, obligatoriamente otra forma de resolverlo, este conflicto nació en guerra y sigue en guerra, y es más, ha habido unos últimos pasos que se han ido dando para pacificar la zona que iban con un muy buen pronóstico, o sea, había habido una participación de Arabia Saudita, en fin, lograr algunos acuerdos que esta acción termina por echar por tierra y volver las cuentas a cero, dejando una proliferada la muerte, en fin, hay un montón de cuestiones que
han atentado contra esta respuesta jurídica al conflicto, ¿no? Y volvemos a una respuesta puramente bélica y desbordada. Desde el punto de vista del derecho internacional es importante saber que se pone en juego determinar si esto es o no una guerra en términos internacionales. ¿Qué quiere decir? Un país contra otro. Sabemos que Palestina, después de la resolución del Consejo de Naciones Unidas y, en fin, la firma de los tratados de Oslo hace un par de años, se define como un Estado, el Estado palestino, y que aparece con la singularidad esto de estar compuesto por 3 islotes de tierra, entre los que está Gaza, y que ha quedado incluso por fuera de lo que es la autoridad palestina, que vendría a ser digamos así, lo que políticamente le ha reconocido la comunidad internacional, entidad política para poder tener diálogo dentro de la escena internacional. Gaza ha quedado por fuera de eso y tiene su propio gobierno en manos de esta facción que podríamos identificarla como una facción política extrema, que es la de Hamas, en la que el conflicto bélico termina siendo una herramienta de política dentro de Gaza, que lógicamente está orientado contra Israel, a quien declaran su enemigo absoluto, y logrando tener una raigambre cultural muy fuerte, la guerra, o yihad, como se le dice en árabe, la guerra santa, que yo invito, ¿no? Por cierto, con la humildad de una opinión más, la observemos con cierta desconfianza de que no se trata solo de una respuesta político-religiosa, sino que claramente también es una respuesta instintiva de quien se ve amenazado o al menos le alientan esa respuesta, viendo de por medio su amenaza. Y aquí la desmesura es lo que lógicamente hace que el sistema jurídico no se corra, lo corran y terminen pasando este tipo de acciones y reacciones que no van a ser las últimas y que no van a ser las más poderosas. Eso es lo lamentable, Mario. Ahora, doctor, esto puede traer consecuencias, digamos, internacionales para estos países. Bien. Para Israel, por ejemplo. Hay un sistema de responsabilidad internacional entre las que se reclaman, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, los delitos cometidos en los delitos de guerra, que se llaman, en los que, vuelvo a decir, lo fundamental es poder definir si estamos o no frente a un conflicto internacional o estamos dentro de lo que podría llegar a ser visto como un conflicto todavía dentro de una órbita interna. Eso incluso va a determinar qué grado de intervención puede tener la comunidad internacional en la pacificación. Desde mi punto de vista, nosotros estamos frente a un conflicto internacional, ¿no? Y no lo podemos negar. ¿Eso que tiene como singular aporte? El hecho de hacer que las reglas que regulen la actividad de cada uno de las facciones que se ponen en conflicto sean las normas internacionales y la responsabilidad sea vista desde ámbitos mucho más neutrales como podría ser la comunidad internacional. Hoy por hoy tenemos un Estado organizado que gozaba, y lo digo en pretérito, de una defensa sumamente destacada, como es Israel, porque su supervivencia está atada a la eficiencia de esa actividad defensiva, y por el otro lado tenemos una facción político-religiosa, o sea, podemos decir política sustentada en el pensamiento religioso, pero que no deben ser confundidos, porque confundir el islamismo con este tipo de gestos es también una reducción absolutamente irrespetuosa con una fe que no tiene nada que ver con la acción de esta cuestión. Esto vendría a ser la visión perversa de aquello que no puede ser analizado como el motor. Eso también ha sido el discurso eurocéntrico o occidental que no ha contribuido a entender bien este conflicto. Y por el otro lado, esa posición de ser un grupo político hace que no tengan, o sea, no sea un ejército regular y demás, hace que esto no tenga ningún continente jurídico ni siquiera estratégico. Fíjese, Mario, no quiero abrumar, pero esto llega 50 años después, 50 años de un día después de la guerra de Yom Kippur, que fue otro ataque de Egipto y Siria sorpresivo sobre Israel, pero que fue un ataque internacional de dos países con ejércitos regulares hacia Israel. Las consecuencias fueron graves, pero mucho menor que esto, en el que el ataque sorpresivo a 50 años de un día
se produce una facción informal, por decirlo de alguna manera, que hace que estos ataques sean vistos como un acto de absoluta desmesura, ¿no es cierto? Vemos que los milicianos de esta facción política o animados por esta facción política invaden un territorio, provocan destrozos a los civiles, secuestros, de todo tipo de desmanes que no podrían cometer los ejércitos regulares más allá de lo cruel que es la guerra en cualquiera de sus versiones. Lógicamente la reacción de Israel, que se entiende desde el derecho a la supervivencia, termina siendo también una acción desmedida en la que no se puede distinguir. Decir que hay 1.500 cuerpos de milicianos de Hamas, como no estuvieran identificados, no sé cómo podría llegar a tenerse esa certeza. Gente muerta seguramente, que siempre serán personas y que siempre será desgraciada la muerte de alguien, pero este tipo de cálculos no se pueden hacer en una reacción como esta. Decir, bombardear la franja de Gaza, para que nos compongamos una idea, porque por ahí nos cuesta un poco entenderlo geográficamente. Gaza tiene 50 kilómetros de largo por 6, 7 kilómetros de ancho. Viven más de 2,5 millones de personas allí, que son y no son seguidores de Hamas, y donde las condiciones de vida son absolutamente dramáticas, 53% de pobreza, en fin, hay una serie de cuestiones acompañadas por un crecimiento demográfico sumamente importante que tiene que ver un poco con la actitud que tienen los pueblos, sobre todo las mujeres de los pueblos que están o tienen temor de desaparecer, o sea, la proliferación de hijos. Todo este tipo de situaciones y la dependencia enorme que tiene de la economía israelí, pero también de los servicios, agua, luz, etcétera, que vienen de Israel, terminan generando una situación altamente vulnerable para muchos y peligrosísima para la región. Esa es la atención que debe poner el mundo sobre esa zona, pero ya nuestra atención se va haciendo complicada y difícil si tenemos en cuenta que está esa zona no pacificada, está el problema del mar de China, está el problema Ucrania-Rusia. Tenemos una serie de conflictos a nivel mundial que, a pesar de que nosotros estamos muy ensimismados en nuestros debates presidenciales, en fin, y todo lo que nos viene pasando, van a tener consecuencias globales, económicas, de comercio, que eso no tiene que ver solamente con el dinero, sino con el uso, con la transferencia de bienes y servicios que son indispensables para la vida humana, medicamentos, fertilizantes, bueno, una serie de cosas. De manera tal que esto va a tener sus consecuencias para el mundo. Yo creo que sí, incluso vuelvo a decir, desde la opinión, mi humilde opinión, esto es un empezar, es un prolegómeno a un conflicto que se va a extender y que va a mostrar sus caras de crueldad, que no va a poder ser de alguna forma metabolizado por la comunidad internacional, por lo menos a corto plazo. Y eso va a generar muchas pérdidas civiles. Y resulta indispensable encontrar un tercero imparcial, pero que tenga la suficiente fuerza, porque no hay que olvidar que este conflicto, Mario, tiene que ver con el fracaso de las grandes potencias eurocéntricas que actuaron en la zona para dar una solución tanto al pueblo judío que había sido desplazado de la misma Europa, cuanto a quienes se trataron como inferiores, seres humanos inferiores que ya habitaban la zona, entre los que se encuentran los palestinos, antiguos filisteos de la Biblia. Todo ese tipo de situaciones han sido fracasos o desaciertos o intereses sobrevaluados que han tenido potencias como Inglaterra, Francia, etcétera, al momento de actuar en la zona. Y eso es lo que se está pagando con 70 años de conflicto y con una zona de absoluta inestabilidad. A propósito y lo libero, doctor, a propósito de una expresión suya cuando decía que se estaba viviendo en la zona un proceso de solución del conflicto de manera auspiciosa, ¿no? Cuando se produce este ataque del sábado. Precisamente una de las cuestiones que llama la atención es el sigilo con que actuó Hamas
y su líder en todo este proceso, porque he leído que logró que Israel pensara que efectivamente no querían más conflicto. Y una cuestión sobre la que se dice que hubo servicios extranjeros que advirtieron a Israel reiteradas veces sobre que podía llegar a ocurrir este ataque. Fíjese usted que el liderazgo de la región se debate entre Israel, auspiciado por Occidente, y también la entidad política que tiene en la región, Arabia Saudita, que hoy pretende Irán, con similares características a la República Argentina en algunos aspectos, si dijéramos Irán para tomar una noción. Este proceso que usted me está describiendo es, podríamos decir, en espejo con aquello que pasó en Yom Kippur. Falla de los servicios de inteligencia, podríamos decirle, bajarle el precio del conflicto con ánimos de encontrar alguna solución, y finalmente la traición, el ataque traicionero cuando menos se esperaba. Este caso es absolutamente idéntico y deja a la vista que hay partícipes extrazonales, por decirlo de alguna forma, que son mucho más que Hamás. Incluso vemos que ha tomado intervención también Hezbollah de Siria como un antiguo enemigo de Israel, también de donde también ha habido algunos ataques. En fin, hay una serie de concomitancias que nos hacen ver que este conflicto no es solamente un pueblo luchando por su supervivencia y un pueblo que se defiende de la virulencia que puedan tener los milicianos desorganizados de un pueblo cuasi, podríamos decirlo, en términos como cuasi menor, o un pueblo de poca entidad. Lo estoy diciendo no como opinión personal, sino claramente como valoración de quienes están dentro del conflicto. Irán ha visto la oportunidad maravillosa de seguir con el liderazgo de la zona, que Arabia pareciera estar retirándolo a partir de su occidentalización en cuanto a sus políticas de política exterior. Sin embargo, Irán aprovecha el conflicto religioso para tener ascendencia sobre la zona con la acción de estos grupos que tienen a sus milicianos entusiasmados a partir del concepto religioso, pero que no debemos confundirlo, no son lo mismo la fe islámica con la acción de estos políticos que utilizan la ascendencia cultural de la fe para lograr sus objetivos políticos de desequilibrio. El desequilibrio en la región le interesa a todo Occidente. Es por eso, tal vez, me hago cargo de lo que digo, que la situación no se haya podido resolver en 70 años. Hay intereses cruzados y no se olvide que la guerra es un proceso dramático de destrucción y reconstrucción. Siempre lo es. Así fue Irak, así fue Afganistán, y no hay por qué pensar que vaya a ser de otra forma en estas zonas, ¿no? Doctor, muchas gracias por atenderme. Bueno, y ha sido muy claro. Muchas gracias. Gracias a usted, Mario, y bueno, son cosas que creo que debemos asumir también, levantar los ojos de nuestra realidad cotidiana y mirar qué es lo que pasa a nuestro alrededor, porque en algún momento las cosas llegan. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Bien, El doctor José Luis Flores, que es docente de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica de Cuyo, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.